Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Amigos, como ustedes recuerdan, pintamos los calipers y les comentaba que quería pintar también los rines porque están bastante maltratados. Gracias a sus comentarios pude decidir entre color negro, color gris y color grafito. La verdad es que creo que elegí el mejor color para que resalten los rines. Y también amigos, quiero aprovechar para comentarles que vamos a poner el sticker del logotipo que hice para los calipers. La verdad es que me encantó, se ve muy bien y también les agradezco sus comentarios. Y pues bueno amigos, vamos para allá. Bueno amigos, ya que desmontamos las llantas, vamos a lijar, vamos a limpiar y quiero mostrarles. Como ven, estas marcas están algo profundas, entonces tenemos que quitarlas. Primero vamos a quitar aquí el tapón para poder quitar estas marcas que están bastante profundas. Vamos a utilizar una lija de grano grueso. En este caso vamos a usar una lija 180 para desvanecer lo más que se pueda. Amigos, hay que cuidar mucho en que no desvanezcamos de más. Por ejemplo, aquí ven esta línea y aquí tiene una curvatura. Entonces en esta parte es plana, pero aquí es un poco en diagonal. Y como pueden ver aquí amigos, ya se desvaneció bastante. Entonces vamos a seguir un poco más. Como pueden ver amigos, pues sí tiene bastantes detallitos. Únicamente, como les comento, en cuanto identifiquen algún detalle, pues empezamos a lijar con la lija más gruesa, que sería 180, y posteriormente vamos a ir desvaneciendo todo este lijado con lija 320 y lija 500. Quiero que vean aquí amigos, esta fue la primera que empezamos a lijar. De hecho, como pueden ver aquí todavía tiene una línea que está bastante marcada. Vamos a darle un poco más y veremos cuánto más lo podemos desvanecer. Además que con la lija 500 nos va a quedar aún porosa la superficie para que se logre anclar el primer. También amigos, en casos muy extremos, supongamos que en este apartado de aquí, si estuviera más profundo o no tuviera el cachito de aquí, tendríamos que rellenar con aluminio, que es bastante caro. O en caso de que tengan un raspón muy profundo, van a tener que aplicar un poco de masilla, rellenar, esperar a que se seque y lijar, ¿vale? Es exactamente lo mismo hasta que emparejen la superficie. Y esta línea ya está muchísimo más desvanecida. De hecho, aquí en la cámara se puede ver el contraste entre la pintura todavía y ya directamente entre el aluminio. También amigos, el primer nos ayuda en rellenar un poco estas pequeñas imperfecciones, pero hay que lijar lo más posible. Este es el proceso más tardado y también es el que va a definir el resultado. Entonces hay que hacerlo con paciencia, hay que hacerlo con cuidado. En este caso, como necesitamos desvanecer lo más posible o desbastar, no estoy utilizando agua. Esta es una lija para agua, es decir, la tienes que mojar y empezar a lijar. Sin embargo, como necesitamos desbastar bastante, no estoy utilizando agua. Cuando voy a utilizar agua va a ser con la lija 320 y con la lija 500. Por ejemplo, en esta parte de aquí amigos, se alcanzan a ver las lijadas que le hemos dado. Entonces, al lijar nosotros con 320 vamos a reducir todas estas líneas y posteriormente con la lija 500 también nos va a ayudar bastante. Ya terminamos de desbastar lo más que se puede con la 180. Entonces amigos, lo que sigue, vamos a lijar con lija 320, ¿vale? En esta ocasión sí vamos a utilizar agua y ahorita les muestro cómo usarla. Quiero mostrarles la diferencia entre el diferente tipo de lija. Como pueden ver, esta es la 180, esta es la 320 y esta es la 500. Entre más grande es el número, es más fino el terminado que nos va a dar, y también es el uso. Por ejemplo, la 180, como ya vieron, nos ayuda bastante para desbastar lo más que se pueda. Hasta ahora ya 320 intermedio y el 500 es el fino. Todavía hay muchísimos más finos y quiero mostrarles aquí 500, 320 y 180. Entonces ahorita vamos a utilizar la 320. Para el lijado con agua amigos, vamos a necesitar un recipiente con agua y metemos nuestra lija, la sacamos y empezamos a lijar. Entonces ahora sí va a ser en todo, va a ser parejo.
Y también, amigos, algo muy importante, vamos a utilizar un trapo, una franela para retirar lo que ya lijamos y que también de esta manera nosotros podamos ver dónde nos hace falta lijar. Como pueden ver, aquí todavía tenemos pintura y aquí ya no tenemos nada de pintura. De hecho, aquí ya tenemos el primer original que se ve como mate. Entonces pues vamos a seguir lijando con 320. Amigos, también muy importante, hay que lijar aquí en estas comisuras, aquí en medio, en las uniones, para que también se logre anclar la nueva pintura. Ya me cansé, es bastante cansado lijar, hay que hacerlo con paciencia para que quede bien. Y pues ahorita únicamente nos falta lijar con 500, desengrasar, lavar y pintar, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Y aquí quiero que vean cómo desvanecimos lo más que se pudo. De hecho, al tacto ya no se siente, sin embargo con el primer vamos a cubrir todo esto, pero así es como debe de verse cuando ustedes restauren su ring. También lo pueden hacer sin lijar, ¿vale? O sea, únicamente desengrasan, secan y pintan. Pero en mi caso, como ya los tenía bastante golpeados y con bastantes detallitos, pues preferí mejor hacer todo esto. Ahorita vamos con la lija 500 ya para darle el acabado final. Amigos, vamos a lavar y desengrasar los rines. Vamos a utilizar este producto. Pueden utilizar jabón de trastes o algún otro producto para desengrasar. La verdad es que sí es una muy buena tanacha, pero pues hay que hacerlo. Ahorita ya se nubló un poco. No sé si nos vaya a dar tiempo de pintar, pero vamos a hacer el esfuerzo. Y así quedó, amigos, quedó bastante limpio. Y vamos a desengrasar por la parte frontal, ¿vale? Y nuevamente, amigos, a cepillar. Amigos, malas noticias, no os voy a pintar por el interior porque estoy viendo que este rin está doblado. De hecho, aquí se puede ver. No está perfectamente circular, se ve doblado. Y si de por sí hay baches con las lluvias, pues hay más todavía. Entonces nada, los voy a pintar por enfrente para llevar a que los enderecen, porque también este está doblado, pero este es el que más se nota, amigos. Entonces pues únicamente los voy a pintar por el frente. Amigos, decidí que sí voy a pintar un poco el interior, pero va a ser hasta esta línea para que no se vea el contraste de negro. Yo creo que hasta esta línea estará bien. Y como pueden ver, amigos, no tiene que ser tan perfecto el empapelado. De hecho, nada más nos interesa que sea un poco. Este trapo que yo estoy utilizando se llama trapo barniz. Lo pueden encontrar en cualquier tienda donde venden pinturas. De hecho, cuesta 25 pesos. Es bastante barato. Y es como babosito, ¿vale? Esto nos ayuda a que pueda recoger toda la suciedad. Amigos, para empapelar vamos a poner el masking más o menos a la mitad del periódico. Y lo vamos a ir pegando en la orillita. No importa si no les queda perfecto, no pasa nada, pero sí hay que tratar de cubrirlo lo más posible. Vamos a utilizar primer, amigos. Esta es la capa que va a unir entre la pintura y nuestra superficie. Entonces vamos a aplicar. Solo aplicamos 2 capas de primer, amigos, y posteriormente esperamos a que seque y pintamos. Y va, amigos, ya que aplicamos el primer y ya secó, vamos a aplicar nuestra pintura. Tal cual no existe una técnica exacta, de hecho depende de cada quien cómo se acomoden a pintar, pero lo ideal es hacer el trazado, o sea, empezar en tu pieza así. Cuando ya se tiene un poco más de experiencia, ya lo puedes hacer un poco más rápido y viendo en qué partes hace falta, ¿vale? Ahorita entonces vamos a hacerlo. Con eso basta, amigos. Vamos a esperar a que seque. Y como pueden ver, el acabado es como negro brilloso. Se ve muy bien. Vamos a esperar a que se oree un poco y aplicamos la siguiente capa. Amigos, vamos a poner un poco de transparente. Este también es opcional. Ustedes pueden o no pueden ponerlo. Ya depende de cómo les guste a ustedes.
Pero amigos, quiero que vean el acabado, se ve muy bien. Y obviamente nos falta poner el centro. Este es el original. De hecho planeaba pintarlo también, pero iba a ser mucho trabajo proteger el logo. Así que en Mercado Libre conseguí estos centros de rin. Muchísimo mejor, amigos. Y bueno amigos, este fue el video, coméntenme qué tal les pareció. Personalmente creo que ha sido uno de los videos o el video que más me ha costado trabajo hacer, ya que sí es muy cansado lijar, limpiar, secar. Todo el proceso la verdad es que sí lleva bastante tiempo. Sin embargo, la verdad es que hay un resultado muy bueno. También amigos, quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes el apoyo, porque oficialmente ya somos más de 2000 suscriptores. Se los agradezco de corazón. Y pues nada más amigos, si les gustó este video, regálenme un like, un dislike. Suscríbanse para que podamos seguir haciendo todavía más videos. Y pues nada más amigos, cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Bye.